Muy bien. Les voy a compartir pantalla. A ver, acá. Aguárdenme. Bueno. Me dicen, por favor, si ustedes logran ver bien, que no tengo mucha señal y se me está cayendo a cada ratito internet. ¿Ven ahí la pantalla de presentación? ¿Sí? Del seminario. Sí, profe, sí se ve. Bueno, perfecto, gracias. Nay. Sí, perfecto. Buenísimo. Esta videoconferencia está planteada justo antes del inicio de la fecha del primer parcial, y es un poco como para poder ir guiándolos. No sé si ya tuvieron algún primer parcial en alguna de las otras materias, eso me dirán ustedes, ¿ya tuvieron algún parcial? No, profe. Bien, entonces probablemente sea este el primero, a menos que tengan programado alguno para el lunes o martes. ¿Cómo es la modalidad cuando estamos en cuestionario? ¿Sí? Antes de comentarles, espérenme que admito a Sol. Espérenme un segundo, chicos. Admito a Sol y a Nadia. Bien. Cuando vayan a rendir este primer parcial, tienen que tener en cuenta algunos aspectos, ¿sí? El parcial va a estar disponible durante todo el día miércoles, que es este próximo miércoles 15. Va a estar disponible desde las 7 de la mañana y probablemente hasta las 00 de ese mismo día, ¿sí? Porque yo entiendo que la mayoría de ustedes trabaja, entonces tienen todo el lapso del día miércoles para tomarse un tiempo y hacer el parcial, ¿sí? ¿Qué tienen que tener en cuenta y procurarse antes del parcial? Primero que nada, estar en el lugar, se sientan ustedes tranquilos, que no vayan a ser interrumpidos, porque una vez que inicien el parcial en modo cuestionario, solamente tienen una oportunidad para completarlo, ¿sí? No pueden luego volver a ingresar. Entonces, sí o sí, ah, guarden que siguen como gente, sí o sí tienen que tener buena conexión de internet, ¿sí? Como ven el símbolo acá. Ha sucedido en años anteriores que compañeros no pudieron terminar el parcial porque se quedaron sin señal a la mitad, ¿sí? Y en ese caso el parcial queda incompleto. Y las preguntas, al ser un parcial cuestionario, las preguntas se van grabando y se van a enviar hasta donde ustedes hayan contestado, ¿sí? Así que procuren tener buena conectividad. En cuanto a los equipos que vayan a utilizar, es importante los que tengan computadora, traten de hacerlo en la computadora, ¿sí? En el celular, obviamente los celulares inteligentes de hoy en día tienen procesadores muy rápidos, pero al ser esta modalidad de parcial cuestionario, tienen ustedes que elegir entre opciones e incluso va a haber quizás algunas preguntas para responder, pero de manera muy, muy cortita. Así que el que pueda conseguirse una notebook o el que tenga, es mejor que inicien ahí, ¿sí? Abran ahí el campus de Isicana, entran a la materia, van a ver disponible como una tarea, les va a salir, ¿sí? Y van a entrar a hacer el cuestionario, a resolver el cuestionario. Otra cosa importante es el tiempo. Va a depender, todavía no creé las preguntas, ¿sí? Las preguntas van a versar, ahora vamos a ver los contenidos que entran, que es hasta donde vimos nada más, ¿sí? Pero si son 20 preguntas en las cuales ustedes solo tienen que marcar verdadero o falso, elegir la opción correcta y como les dije, quizás una o dos sean para desarrollar, pero ese desarrollo es una oración, ¿sí? Así que no crean que es como para escribir un ensayo. El tiempo va a ser aproximadamente, como les digo, si son 20 preguntas, alrededor de 10 minutos, ¿sí? Para hacer el cuestionario, para resolverlo. Entonces ustedes ingresarían, por decirles, a las 8 de la mañana, abren y tienen hasta las 8:10 para terminarlo.
el cuestionario también va a estar programado para que una vez que ustedes terminen, se envíe automáticamente, ¿sí? Se va guardando y se envía automáticamente. También se corta a los 10 minutos de haber iniciado. 10 minutos les estoy diciendo como ejemplo, ¿no? Se corta y se envía hasta donde hayan llegado, ¿sí? Así que eso es importante, que para ese día ustedes dejen un margen de su tiempo, de su día, eh, en el que se vayan a sentir tranquilos, libres de cualquier, no sé, de cualquier distracción, para poder resolver el cuestionario rápidamente, ¿sí? Esta modalidad lo que tiene es que ustedes apenas terminan de hacer el parcial, bueno, van a tener su nota, ¿sí? La nota mínima para aprobar el parcial es 6, y bueno, luego de allí para arriba. Depende de la cantidad, esto también lo hace automáticamente el programa, que depende de la cantidad de preguntas que tenga el cuestionario, reparte el 10, sería la máxima nota, ¿sí? Reparte ese 10 y la divide en la cantidad de preguntas que ustedes tienen para saber cuántas tienen que sumar para dar con el puntaje de aprobación, ¿sí? Todo eso lo hace automáticamente la plataforma, así que no se preocupen. Lo que ustedes tienen que hacer es esto: buscarse su lugar, dejarse media hora, como por decirles muchísimo tiempo, media hora, para poder resolver el parcial. Los contenidos son los que vimos, ¿sí? El módulo 1 y el módulo 2. Sobre el módulo 1 es lo que tienen en el programa, no sé si lo pudieron ver el programa, que lo tienen ya ahí disponible en la plataforma, sobre qué es la arquitectura, relación entre arquitectura, economía y sociedad. Del vocabulario técnico, chicos, solamente va a ingresar las palabras que ustedes compartieron en plataforma. ¿Se acuerdan de esa tarea que hicimos allá hacia el inicio de la cursada? Entonces yo voy a tomar solamente esos conceptos, y esos van a ser los que van a, probablemente uno o dos, aparezcan en el cuestionario, ¿sí? No otro, porque no tuvieron acceso ustedes a otros, solamente esos que estaban bien. Y bueno, luego sí los periodos, ¿sí? Eso también va a entrar, los periodos completos. Ustedes hicieron ya su trabajo práctico 1, que era el cierre del módulo 1, así que tienen ahí para estudiar, y si, bueno, y después tienen toda la teoría para repasar, obviamente. En cuanto al módulo 2, vamos a ver, nos vamos a centrar en lo que es la clasificación de la arquitectura, esta arquitectura civil, ya en un ratito avanzamos sobre eso, y sobre los ejemplos. No va a ser sobre los informes que ustedes hayan hecho, porque no los tienen compartidos entre ustedes, sino es sobre lo que aparece en la bibliografía nada más, ¿sí? También esto lo vamos a ampliar, aguárdenme. Sobre el módulo 1, importante que repasen la definición de arquitectura, ¿sí? El multiple choice lo que tiene es que a veces, por leer rápido, no interpretamos bien lo que nos está diciendo el enunciado, ¿sí? Así que hay que estar muy atentos a eso, si el enunciado condice con lo que yo leí previamente, ¿sí? Si, por ejemplo, no sé, a ver, yo les pusiese: la arquitectura es una ciencia que ta. Ustedes ya, de hecho, tienen que saber que es falso, ¿sí? En ningún momento presentamos a la arquitectura como una ciencia. Eh, y después también vamos a hacer hincapié en esta relación de la arquitectura con los factores sociales, históricos, culturales, económicos, que ustedes también o tendrán que señalar opciones correctas. También puede ser que ustedes tengan que escribir, completar una oración, agregar una palabra, ordenar las palabras. O sea, se utiliza la herramienta de arrastrar y ordenan las palabras en el lugar que corresponde, ¿sí? La modalidad cuestionario lo que nos permite es hacer como jugar un poco con todo esto, con los contenidos, sin que ustedes tengan que hacer un gran desarrollo escrito, sino que más bien es solamente como una comprobación de lectura, ¿sí? Esta relación con los factores sociales, históricos y culturales, nosotros la vemos desde el inicio y está presente durante todo el desarrollo de la cursada. ¿Sí? Lo vamos a ver hasta el final, hasta el último módulo, cuando vemos arquitectura popular, también está relacionado con esto, ¿sí? Siempre la arquitectura, como ya vimos, como ustedes ya hicieron sus ensayos, siempre va a estar relacionada y hasta determinada en muchos casos por estos factores. Ay, perdón. Sobre el módulo 2, no, perdón, sí, sobre el módulo 1, seguimos sobre el módulo 1.
Aquellos que aún no hicieron su cuadro comparativo de cierre del módulo 1, deberían hacerlo durante este fin de semana para tener dónde estudiar. Las personas que tienen hecho muy bien ese cuadro comparativo lo pueden utilizar como una fuente para repasar, ¿sí? Tengo que tener en claro, tienen que tener ustedes en claro el inicio de cada periodo, la finalización de cada periodo, si bien hemos dicho y hemos visto que no hablamos de cortes taxativos en la arquitectura, no decimos hasta acá llega el neocolonial, hasta acá comienza, no. Siempre va a haber un solapamiento entre un periodo y otro, porque obviamente son épocas y responden a factores culturales, digamos, que no pueden ser periodizados de esa manera, ¿sí? Pero tenemos una noción general de, por ejemplo, cuándo empieza la arquitectura de conquista o hispanoamericana, cuándo vamos a comenzar a hablar del barroco, cuándo vamos a comenzar a hablar del italianizante, del academicismo francés y del neocolonial. Esos son los periodos que ustedes tienen que tener en claro, ¿sí? Y no solo esta dimensión temporal o cronológica, si se quiere, sino también las características de cada uno de estos periodos, qué cosas yo veo en un edificio y puedo notar o me dan a entender, puedo inferir que se trata de un edificio italianizante, ¿sí? Y lo mismo el contexto. ¿Qué pasaba en ese momento en Argentina? ¿Qué pasaba en ese momento en Salta? ¿Por qué se detuvo la construcción? ¿Por qué Salta tenía casas de 2 pisos cuando en otros lugares en la época colonial no existían? ¿Sí? Está relacionado con esto de los factores que hemos hablado, los factores económicos, sociales y culturales. ¿Sí? Nosotros acá, yo les puse a la derecha de la pantalla, lo que pueden ver es un cuadro de la Fundación de Salta. No sé si ya fueron al Cabildo con la profe de práctica, la verdad que ahora no me acuerdo las salidas que ya hicieron. Sé que estuvieron en el museo, en el MAM, estuvieron en la oficina de informes, pero no recuerdo si fueron al Cabildo o el día que tenían que ir al Cabildo no pudieron pasar, no me acuerdo cómo fue. Pero quizás, bueno, los chicos que son de Salta, que ya fueron al Cabildo, porque los salteños vamos siempre al Cabildo cuando estamos en primaria, deben haber visto este cuadro que hace referencia a lo que es la fundación de Salta, ¿sí? ¿Por qué lo traigo a colación acá? Porque es importante que ustedes recuerden este periodo fundacional de ciudades en América, ¿sí? Que se da inicio, recordemos, con esta primera ciudad fundada por Cristóbal Colón, ¿sí? Y que no va a tener finalización hasta más de 300 años después, ¿sí? Entonces, esta representación gráfica de la fundación de la ciudad de Salta nos permite ver quiénes eran las personas que estaban presentes, ¿no? Y un poco retratar cómo se... Sí, a ver, chicos, no sé cómo darles... Levantar la mano. Bueno, cuando levantan la mano es porque quieren hablar. Profe, Díganme. Sí, quería hacer una consulta, Rocío. sí, A mí sí, me tocó investigar sobre el Cabildo de Salta. sí. Eh, Estoy leyendo para no hacer un copia y pegue, ¿no? Me gustó mucho la Sí, historia, estoy leyendo páginas de arquitectura y demás. bien, Lo que sí tenía una duda era dime. porque surge el año 1620 la construcción, ¿sí? Sí, Y no me dice exactamente quiénes lo construyeron. Sí me dice que los arquitectos posteriores, cuando hubo una claro, reconstrucción, pero no me dice, sí dice que hubo una mano de obra barata, de pueblos originarios y demás, pero no sí. me dice exactamente quién fue. Sí, no hay No problema. sé. En realidad, claro, esos datos, pensemos, ¿no? Que esta primera arquitectura es una arquitectura que no va a tener todavía la participación de personal calificado, como vos decís, ¿sí? No hay, no existe el dato de quién diseñó, quién comenzó la construcción, no existe. Así que no hay problema en ese sentido. Solamente sí, importante que sepan y que recuerden todos que así como sucedía en todas las fundaciones españolas en suelo americano, el cabildo, la casa para el cabildo, era destinada desde el día fundacional, ¿no? Eso es importantísimo que se acuerden, porque también puede estar incluido en el parcial. Y justamente a ustedes, a vos y a la compañera Nadia, que es de Buenos Aires, yo les asigné a ambos el cabildo, porque es, bueno, como para los que no conocen,
es más fácil y tiene más información o más lugares de donde ustedes pueden obtener información. Quizás las casas, por decirles un ejemplo, la casa de Uriburu, que es un museo, espérenme que admito un compañero, que es un museo, es una casa pequeña, no tiene mucha información, ¿sí? Sobre el Cabildo de Salta hay bastante información, mucha de esa información puede estar repetida, entonces sí, eso en los informes, los que fui viendo, la mayoría estaban bien, ¿sí? Si bien quizás se dio esto de copiar y pegar exactamente como la fuente de donde estamos obteniendo la información, pero yo no les había puesto como consigna que no lo hicieran, ¿sí? Eso ya queda un poco, eh, lo dejé a criterio de cada uno de ustedes porque no es el objetivo en este caso particular de estos informes que ustedes elaboren, ¿sí? Que ustedes produzcan, ustedes puedan recabar la información para poder tenerla y que les sirva primero para hacer las presentaciones, que las presentaciones puede ser como esto que estamos haciendo ahora, ¿sí? Un PowerPoint donde ustedes se graban con el audio y después lo comparten, ¿sí? No piensen que tiene que ser algo súper elaborado. Lo que importa es que lo podamos compartir y que todos los compañeros después lo puedan ver. Eh, Así que en ese sentido no hay problema. Muchos de los datos se piden esos datos para el informe, pero en algunos casos no existen, así que no importa, no pasa nada. Bueno, y retomando un poquito acá donde nos habíamos quedado, entonces recuerden esto, que sí es importante, cómo era esa fundación de ciudades, cuál era el marco legal en el cual se hacían, ¿sí? Qué órdenes se seguían, qué criterios se tomaban en cuenta para elegir los lugares donde se iban a fundar las ciudades, ¿sí? Hablemos, no todas las ciudades, por supuesto, son iguales, ni todos los lugares o regiones en América del Sur van a tener las mismas características, pero siempre se buscaba un ideal. En algunos casos se lograba alcanzar y en otros no. Y cuando nosotros, con los chicos que viven en Salta, tuvimos una clase presencial, yo les comentaba a sus compañeros eh, que en el caso de Salta, por ejemplo, cumplía con muchos de esos requisitos que ustedes vieron en la bibliografía, que era el hecho de estar, de tener agua dulce cerca, el hecho de tener buen clima, de tener madera tanto para leña como para la construcción, tierra, material para la construcción, que en este caso era la tierra para hacer el adobe, ¿sí? Pero Salta es un pozo, ¿sí? El Valle del Lerma es un pozo, está rodeado por pequeñas elevaciones montañosas, pero es un pozo, lo cual lo hacía vulnerable, ¿sí? Y uno de los requisitos era cuando se pudiese construir en altura, para de esta forma tener como una supremacía visual de los límites de donde estaba la ciudad, ¿sí? En caso de posibles ataques, pero no siempre todos los lugares iban a cumplir con todas las condiciones. Bueno, acá lo que ustedes ven es, estos son todos los estilos que nosotros vimos, ¿sí? Y como el devenir histórico de la arquitectura en Latinoamérica. ¿Sí? Esa primera imagen, que es la de la ciudad fundada por Cristóbal Colón, donde se ve la iglesia, se ve que la ciudad está amurallada. Esas características son importantes que las recuerden, ¿sí? Esa arquitectura de conquista, que es una arquitectura fuertemente militar, ¿sí? Es una arquitectura militarizada y también que se seguía construyendo con las técnicas y los conocimientos traídos de Europa por los conquistadores, ¿sí? Después vamos a pasar, bueno, ahí tienen el plano de damero de una ciudad, ¿sí? Donde también se ve hacia el centro la plaza principal y luego a partir de allí se empieza la distribución de los distintos solares según la importancia de cada uno de los vecinos y de cada una de las instituciones que se iban a erigir en esos solares, ¿sí? Que también esto lo vemos en la mayoría de las ciudades de América. Sería sobre la derecha de su pantalla, ustedes tienen la puerta de lo que es el convento de San Bernardo, que viene a representar, esperen que admito a la compañera, ahí está, que viene a representar lo que es el barroco americano, ¿no? Este periodo tan rico arquitectónicamente que quizás en Salta, bueno, este es nuestro máximo exponente, ¿sí? Donde se puede ver ese papel creador del indígena, del nativo, ya incorporado, digamos, plenamente a lo que era la vida en la colonia.
se le otorgaba bueno, solapadamente también en algunos casos, podía llegar a incluir parte de su cultura en estas edificaciones que le encargaban hacer, ¿sí? Eh, tenemos esto y sí son las ciudades más grandes o más antiguas, son las ciudades más antiguas, aquellas en las cuales podemos ver más ejemplos de arquitectura barroca. Uno de los ejemplos más grandes que tenemos fuera de lo que es Lima, ¿sí? En Perú, de lo que es, bueno, Ciudad de México, tenemos acá en Bolivia, en Potosí. Potosí, ustedes saben, estaba el Cerro Rico de Potosí, de donde se extraía la plata, ¿sí? Que se llevaba hacia España en barco. Entonces, hacer un recorrido, si pueden buscar por internet, hay muchos museos que tienen estas visitas 3D. Bueno, la ciudad de Potosí también en sus páginas de turismo tiene. Es una de las ciudades barrocas de América del Sur más importantes, ¿sí? Tiene construcciones muy hermosas, como por ejemplo la iglesia donde están el sol y la luna, ¿sí? En la fachada de la iglesia se encuentra ahí escondida entre las distintas acepciones o distintos conceptos de la época. eh, Se encuentran escondidos el sol y la luna, ¿sí? Mazorcas de maíz, todo eso que nosotros vimos, recuérdenlo, en el barroco se da esta intervención del indígena como creador. Y justo la imagen que está abajo, esto para Emiliano que recién me consultaba, es también un dibujo, porque por supuesto no existe un registro real de la época en imagen, de cómo se supone era el cabildo de Salta en esos primeros años, ¿sí? En esos primeros años del siglo XVII. Era una casa ya de 2 pisos, pero totalmente de barro y madera, ¿sí? Se puede ver ahí que ya tenía la galería, estas barandas, por las descripciones históricas, se sabe que eran de madera, también las columnas de madera, pero bueno, ya se notaba la importancia de la institución en lo que era la vida cívica, ¿sí? Luego vamos a pasar, quizás para los que todavía no llegaron a leer la parte de la bibliografía, esta es la iglesia de la Viña, ¿sí? Es un exponente exquisito y perfecto de lo que es el italianizante en Salta, ¿sí? Desde los colores hasta la presentación en fachada y todo lo que es el interior de la iglesia. No me acuerdo a cuál de las compañeras le tocó la iglesia de la Viña. Todavía no leí ese informe, así que no sé si no lo subió. Aprovecho para decirles que también tienen el plazo ampliado hasta hoy para poder subirlos, ¿no? Compartirlos hasta esta noche creo que tienen. Y también aquellos que tenían que hacer quizás alguna modificación, no los que ya tienen nota, sino los que todavía no tenían nota, para poder avanzar sobre eso hasta hoy a la noche. Sí, bueno, vamos a ver entonces en el italianizante lo importante que es. ¿Sí, Nadia? ¿Levantaste la mano? Hola, profe. Sí, 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 sí. dime. Yo quería una consulta. Justo el informe que yo hice Sí, no tiene nota ni nada. Yo vi que le corrigió a todos menos a mí, no sé. pero ¿sabés que no lo tengo? Vi tu mail o me mandaste un mensajito por plataforma, me Sí, parece, y no lo encuentro. ¿Vos lo pudiste pegar en la carpeta o compartirlo? sí, ahí está. Ah, Lo mismo igual con otros trabajos. No vi que me los haya corregido. Digo, capaz que hay algún problema y no los puede ver o algo. yo Digo, siempre como que que no capaz los que no lo pude entregué. ver, cada vez que yo no pude ver sus trabajos en las devoluciones de la calificación, les puse, por favor, dame acceso, cambialo, compartímelo por mail, pero no te preocupes porque ahora lo veo y ya te pongo la nota así que quédate Bueno, tranquilo. gracias. Bien, entonces, el italianizante, para que se acuerden también, ¿no? Va a responder y va a ser una continuidad y un cambio en relación al periodo anterior, eh, que venía siendo esta arquitectura, si se quiere, barroca, si se quiere colonial, según los lugares, según las características económicas más bien de las ciudades donde se construía. Y va a venir el italianizante un poco a mantener los materiales de construcción, pero a romper con las formas, ¿sí? Se va a empezar a construir en altura y van a tener gran preponderancia estos templos enormes del catolicismo y que en Salta, siendo una ciudad pequeña como era para la época, tenemos en un radio de 8 cuadras infinidad
de ejemplos del italianizante en obras de arquitectura que son impresionantes, ¿sí? La iglesia de San Francisco con la torre más alta de Sudamérica, lo mismo la iglesia de la Viña. En esta torre exenta de la iglesia de la Viña se pueden hacer, o estaba habilitado hasta hace poco, visitas, ¿sí? Visitas guiadas hacia la torre, hacia el campanil. En la de San Francisco sí se puede seguir haciendo. No me acuerdo tampoco quién tiene iglesia de San Francisco. Importante que ustedes se acuerden que en el italianizante lo que prima es esa representación escenográfica, ¿no? Cómo a través de los elementos de decoración, ahora vamos, Emiliano, cómo a través de los elementos de decoración se intentaba representar cosas que no estaban allí, ¿sí? Ventanas que no estaban allí, puertas que aparentaban ser ventanas, ¿sí? Cómo a través del uso de esos pináculos hacia el final de los edificios se intentaba darle mayor estilización a la construcción. Sí, Emiliano, dime. No, también les quería comentar, anexar a lo que estás diciendo, que acá en Entre Ríos está Ajá, el Palacio San José, que es la casa de donde vivió Urquiza, el expresidente Justo José de Urquiza, sí, que estoy buscando una foto para la actividad porque tengo una foto en el lugar cuando era chico, la estoy buscando todavía, ah, que la voy a subir. ajá. ¿Y también Se dentro del nota mucho, estilo italianizante? sí, 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 donde Ah, las torres son muy preponderantes en el palacio. muy bien, muy bien. Bueno, 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 esperamos para verla, para que nos puedas compartir. Y después, ¿sí? Ya el estilo este señorial, aristocrático, que es el academicismo francés. Esta foto que ven ahí es una foto real de la época. Recordemos que este estilo es inicios del siglo XX, finales del siglo XIX, ¿sí? Una vez que ya el ferrocarril llega a Salta para poder traer esos materiales costosos, esos materiales pesados que de otra forma no podrían haber llegado, los perfiles de hierro, hablamos de madera que se traía de Eslovenia, o sea, son cosas que uno se pone a pensar a esta altura y dice, la verdad que qué impresionante, qué cantidad de dinero se invierte en arquitectura, ¿no? En lo que ese edificio va a decir de mí. En este caso, el Club Social 20 de Febrero, que hasta la fecha continúa existiendo ya en otra locación, pero este edificio lo que pretendía era rivalizar en tamaño y en elegancia con lo que era la catedral, ¿no? Que está ahí a unos cuantos metros nada más del hoy Centro Cultural América. Cuando, cuando vean o estén repasando academicismo francés, acuérdense que es importante que puedan diferenciarlos, si bien son parecidos ambos estilos, el italianizante y el academicista francés, son de la escuela clásica de la arquitectura, ¿sí? Siguen lineamientos clásicos. En ambos tenemos esta fachada que está siempre determinada, siempre va a estar, yo parto, se me fue la palabra que les quería decir, pero yo puedo partir claramente la mitad del edificio y ambas mitades van a ser iguales, ¿sí? Va a suceder eso siempre en el italianizante y siempre en el academicismo francés. Pero el academicismo francés va a estar caracterizado por los tonos que utilizan la fachada, estos tonos claros, beige, que intentan emular esa piedra París, que solamente existe en Europa, por supuesto, y que acá es eso, ¿no? Una emulación de esos palacios europeos. Y la parte superior del edificio, ¿sí? Lo que se conoce como mansarda, es lo que caracteriza al academicismo francés. También es una imitación de lo que es la piedra pizarra, que la piedra pizarra no existe en América, ¿sí? La piedra pizarra original solamente existe en Europa. ¿Sí? Entonces acá lo que se hace también es imitar, y se imita el color, se imita la forma de esa piedra. Entonces, cuando hablemos del academicismo, recordemos siempre o tengamos presente esta palabra palacio, ¿sí? Y al lado del Centro Cultural América, ahora no está el edificio, no se lo ve en esta pequeña imagen que ustedes tienen acá compartida, pero hoy en día al lado, y los chicos que son de Salta lo deben ver, existe el Palacio Dei, y se llama Palacio Dei, ¿sí? Y era la casa de una de las familias de Alcurnia de Salta, ¿sí? Se construyeron exactamente un palacio igual, solo que tiene algunos metros menos de altura nada más que lo que es el Centro Cultural América hoy en día, ¿sí? Este Palacio Dei
actualmente funciona como una galería, pero conserva, no sé si los chicos pudieron entrar, si alguna vez entraron a esa galería, conserva todavía los pisos, conserva las escaleras, ¿sí? Esta amplitud, esta luminosidad que caracteriza al academicismo francés, ¿no? Con estos ventanales que lo que pretendían era ganar luz, y todos los espacios dentro decorados con materiales traídos del exterior, ¿sí? Entonces, eso va a diferenciar sí o sí a un estilo del otro. Por más que ya que se haya usado o implementado quizás el uso de hierro en algunos perfiles de hierro para la construcción en algunos edificios del italianizante, pero en el academicismo esto se da plenamente, ¿sí? Y bueno, ya como para pasar al último periodo que nosotros vimos, que es el neocolonial, la palabra neo ya de por sí nos está sugiriendo que es algo nuevo, ¿sí? Cuando algo es nuevo nunca va a ser similar o nunca va a ser igual a lo anterior, ¿sí? Puede tener ciertas características que nos van a remitir a ese colonial de Salta, ¿sí? A este periodo donde se construyeron esas casonas que hoy en día siguen en pie, ¿sí? Que son los museos que sus compañeros han investigado o van a investigar, compartir con ustedes. Esas casas del siglo XVII, de Salta, del siglo XVIII, siguen estando en pie, pero son casas en su mayoría todas construidas de adobe. El neocolonial ya no va a utilizar ese material, ¿sí? Ya estamos en el siglo XX, ya estamos en 1930 por lo menos, ¿sí? Ya se utilizan otros materiales. Sí, desde la volumetría, sí, desde la presentación de las fachadas, de los colores que se utilizan, se intenta, ¿sí? Representar, volver a esa antigua gloria de cuando Salta era una ciudad floreciente que lo fue durante muchos años antes de la Guerra de Independencia, ¿sí? La Guerra de Independencia, Salta se empobrece, se corta lo que era el comercio con Potosí, con Chile, ¿sí? Y Güemes llama a todos a sumarse a las filas del ejército, ¿sí? Entonces, no se paraliza la arquitectura y la población se empobrece, como sucede con todas las guerras, ¿sí? A partir de allí se deja de construir esta arquitectura colonial que sí, sí tenemos estos ejemplos que yo les mencionaba, que ahora son museos, eh, han quedado, pero no se vuelve a retomar ese ritmo, ¿sí? Porque ya estamos en otro siglo. Y este neocolonial tiene la mirada puesta hacia atrás, porque el salteño siempre fue muy orgulloso de esa herencia colonial. ¿Sí? Siempre fue muy orgulloso. Entonces, lo que ustedes ven en la pantalla es el Hotel Salta, ¿sí? Este es el gráfico que el arquitecto hizo cuando fue a proyectar, digamos, el edificio, que se puede ver, ay, justo a mí me tapa esto, a ver si lo puedo correr, ahí. Se pueden ver ciertos aspectos relacionados, como el uso de arco de medio punto. Bueno, esta, como les digo, es un boceto, pero el edificio es real por los colores, por las terminaciones, por el uso de la madera. ¿Sí? Tiene un balcón, bueno, acá no estaba representado, pero tiene un balcón cerrado. ¿Sí? Esos balcones cerrados que se llaman arequipeños porque vienen de Arequipa, de Perú, esos balcones cerrados son característicos del neocolonial. En Salta hay un montón. Tenemos, bueno, acá en el Hotel Salta, en el Palacio Arzobispal, en casas particulares que hoy siguen en pie, tenemos estos balcones cerrados que van a ser característicos de estas construcciones de 1930 en adelante, ¿sí? Eh, entonces, estos estilos, chicos, acuérdense, guíense con sus cuadros comparativos. Ahí ustedes tienen toda la información, la mayoría de los cuadros estaba muy bien hecho, entonces solamente revisen los inicios o los siglos, tratar de ubicar a mediados del siglo, no es lo mismo decir a inicios del siglo XX que decir a mediados del siglo XX. Eso sí vi quizás algunas confusiones ahí en los trabajos prácticos, entonces fíjense en la teoría, porque no es lo mismo 1900 que 1950. ¿Sí? Hay cambios, son 50 años entre una fecha y la otra, sobre todo porque surge un estilo en esa fecha y luego surge otro en Salta, ¿sí? Así que eso sí tengan en cuenta, por favor. Y luego ya como para terminar, ¿qué va a entrar del módulo 2 de arquitectura civil? Tienen ustedes ahí en el módulo justamente una pequeña clasificación y una pequeña definición del objetivo de la arquitectura civil. Nosotros lo que vemos básicamente en el seminario es arquitectura civil, ¿sí? Cómo se diseñan estas casas, escuelas, teatros, templos, ¿sí? O edificios del gobierno
y que lo que se busca es ordenar la vida común, la vida en sociedad, la vida de una ciudad, ¿sí? Y que va siempre a responder, por eso les dije que lo vamos a tomar durante toda la cursada, va a responder a estas necesidades de la época, las necesidades culturales, económicas de las personas, sociales, ¿sí? Quizás hace 100 años en Salta no había la necesidad de un hospital como, bueno, esto pasa en todas las ciudades, ¿no? Por la cantidad de población que van siempre en aumento, de hospitales modernos. En Salta se construyeron muchos hospitales, ¿sí? Y estos hospitales que se construyeron en el siglo XX, finales del siglo XX o inicios del siglo XXI, después del año 2000, no son los hospitales que sí tenemos hospitales antiguos, que es el Hospital de Niños, que se le llama acá en Salta Capital, el Hospital de Niños que es un edificio que ya tiene más de 100 años, ¿sí? Entonces se ve claramente cómo la arquitectura civil va a estar determinada por las necesidades de la sociedad y por el dinero que la sociedad tenga para construir, ¿sí? Y en la clasificación que ustedes tienen ahí, ay, no se ven las liñitas, están muy finitas, en esa clasificación de la arquitectura civil entre pública y privada, todo es civil, pero lo vamos a clasificar y lo tienen ustedes así en la teoría, entre pública y privada. La pública es la que está construida por el Estado con fondos estatales, ¿sí? Y lo que busca es el acceso a todos. Un hospital público es para todos, una escuela pública es para todos los ciudadanos, ¿sí? Por eso dice, busca el bien común. Esta arquitectura pública estatal, también, bueno, en este caso del curso nuestro en particular no lo analizamos a fondo, pero sí hay muchos cursos también que se dan gratuitos desde la Comisión de Monumentos y Lugares Históricos de la Nación, de arquitectura civil. Entonces se puede ver durante el lapso de 100 años como, por ejemplo, en todas las ciudades hay escuelas normales, que se llama escuela normal, ¿sí? Cómo esa arquitectura va a caracterizar a una época, ¿sí? A la época en la que el Estado decía, ¿cómo avanzo sobre la población? ¿Cómo, por decirles algo que está mal, pero es lo que se decía, cómo civilizo yo a través de la educación? Entonces tengo que construir escuelas en todo el país. Y surgen de esa forma a inicios del siglo XX todas las que son las escuelas normales, ¿sí? Normales para normalizar, ¿sí? De ahí viene la palabra, para normalizar, para que todos estemos incluidos dentro del Estado, ¿sí? Bueno, esas escuelas normales van a ser todas similares en el país. ¿Sí? Todas las arquitecturas van a ser iguales en Salta, en Buenos Aires, bueno, no sé si en Entre Ríos hay, en Jujuy, ¿sí? Esas escuelas normales siguen los mismos lineamientos arquitectónicos, porque fueron hechas dentro de un periodo, hecha por un gobierno o por una continuidad, y entonces van a responder a estas características y a estas necesidades. Y lo que es la arquitectura civil privada va a ser, bueno, por supuesto, o una persona o una entidad, un club, como en el caso del Club 20 de Febrero, una iglesia, ¿sí? Una iglesia no del credo católico, sino de los otros credos, que deciden construir un edificio para su uso, ¿sí? Ese uso es para el segmento específico. Si yo construyo mi casa, la construyo para mí. Si construyo mi club, lo construyo para aquellos que lo integran, ¿sí? No cualquiera puede acceder. Entonces vamos a ver ahí que va a ser de uso doméstico y de uso público, ¿sí? Solamente hasta ahí vamos a llegar con lo que ustedes tienen que repasar para el parcial. Quizá ahora le parece un montón, pero van a ver que cuando estén repasando lo que ya fueron haciendo durante el cuatrimestre, solamente es estar atentos a las características de los estilos, estar atentos a los inicios de los periodos y a esta clasificación de la arquitectura, ¿sí? En lo que es edificios emblemáticos, que como les dije, ustedes tenían que realizar los informes, como eso se atrasó bastante, eh, voy a tomar solamente lo que está compartido como bibliografía, ¿sí? Solamente desde ahí, y tampoco quiero que se asusten pensando, me tengo que saber el año en que se creó, que se construyó tal edificio. No, quizás solamente es poder determinar, a ver, la iglesia de la Viña, y les doy a elegir, ¿es academicista francés, es italianizante, es colonial? Y ustedes marcar lo que corresponde, ¿sí? Entonces tampoco es algo que va a ser súper difícil. Esta modalidad de examen es
súper amable para el estudiante, al menos yo la considero así, es más fácil que, que ponerme a escribir, ¿sí? O hacer una presentación oral frente al docente, frente a mis compañeros. Entonces ustedes tómense el momento, para los chicos que no habían estado al principio, es modalidad cuestionario, tómense el momento, van a requerir máximo, máximo media hora, pero esto les estoy diciendo de manera exagerada media hora, para responder, marcar las preguntas, las respuestas, perdón, que ustedes consideren correctas y en base a eso va a estar listo su examen parcial. Así que no se estresen, solamente repasen, lean, hagan resúmenes y bueno, éxitos ahí en el parcial. Va a estar disponible desde las 7 de la mañana hasta las 24 horas del día miércoles. Solamente tienen una posibilidad de hacerlo, así que cuando vayan a hacerlo, eh, estén dispuestos a terminar, ¿sí? Quiero dejar de grabar, pero no sé dónde hacerlo. Bueno, capaz que cuando cierre. Ah, acá está.